Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de La Magia de Ser. Hoy tenemos a una invitada que viene desde Venezuela. Bienvenida, María Gabriela Herrera. Qué felicidad y honor tenerte acá. Ella es una persona a la que quiero mucho, que conozco ya hace varios años, que ha tenido unos cargos de liderazgo muy importantes en diferentes multinacionales en recursos humanos y ha creado un montón de cosas espectaculares para estas empresas. Y bueno, no, qué felicidad tenerte acá, bienvenida. Pues Nati, mil gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá en una charla con una gran amiga que ya conozco hace muchos años. Así que gracias a ti por haberme invitado a este espacio. No, a ti, de verdad qué felicidad que estemos aquí hoy y que vayamos a hablar un poquito de cosas mágicas. Bueno, Maga, entonces para empezar me encantaría hacerte una pregunta y es, si tú recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debía ser. Sí, sí recuerdo. Yo creo que era quizás una persona un poco más rebelde, una persona un poco más irreverente, eh, una persona que tampoco le importaba mucho lo que pensaran los demás. Eh, y con el tiempo también era una persona que hablaba más los puntos de vista que tenía sin pensar nuevamente en cuál iba a ser la consecuencia, ¿no? Ok, me encanta. Y, y eso era el principio, o sea, chiquita o en tu adolescencia o Yo te siempre diría lo ha que, sido. yo te diría que he tenido como una evolución, ¿no? Ok. Diríamos, chiquita y joven fui muy... Chiquita era una niña normal, como decimos en Venezuela, ni era la que más, no sé cómo se dice acá, la más popular, ni era la menos, era normal. Ajá. Después, ya entrada a la universidad, tuve otra faceta, un poco más de popularidad, no te creas que era tanto, era normal. Y ahí era, yo creo que un poco más extrovertida, pero bueno, ya empieza uno el camino laboral, empiezas a tener hijos, y yo creo que yo fui como mudando un poquito, ¿no? Y hoy en día me pregunto muchas veces, ¿qué gano con esa mudanza, con ese cambio, ¿no? Y ese cambio es volverte un poco más tímida, volverte una persona donde cuida más las palabras para decirlas, Ujú, una persona donde a veces le cuesta ser más irreverente y más ujú. rebelde. Y ahorita estoy en un periodo, te digo como pasando un poco por mi historia, como mucho más de transformación nuevamente. Yo creo que el ser humano se transforma todos los días de quiero ser quien realmente soy Ujú. y lograr encontrar nuevamente esa esencia mía de también sonreír todo el tiempo, de ver lo positivo en cada tema. Pero bueno, yo creo que es una constante evolución. Seguramente después pasaré a otra etapa que no sé todavía cuál es, ¿no? Total. Y en esa transformación que estás hablando ahorita, ¿qué herramientas usas ahorita como para esa transformación y Wow. para ser más tú? Un montón. La primera herramienta para mí es la reflexión, ¿no? Yo creo que Ujú, uno en algún momento tiene que hacer un par en su vida y decir, no voy a decir en qué me he convertido, porque pues claramente yo no he cambiado mi esencia tampoco a lo largo del tiempo, pero sí hay detalles que sí me gustaría volver a reconectar. ujú. Y el primera herramienta es justamente eso, es la reflexión y es cómo me sentía yo más cómoda diciendo qué, ¿no? Y de ahí he tenido un montón de herramientas, gracias a Dios, y ha sido desde amigas como tú, que yo digo que viven en un mundo un poco más, voy a decirlo con muchísimo respeto, como más elevado, ¿no? Yo soy súper pragmática, trabajo, no sé qué, corporativa toda la vida, y hablar contigo pues siempre me trae un mundo de posibilidades y Ujú. de otro tipo de conversaciones. Al mismo tiempo psicóloga, tengo mi psicóloga, la cual no veo todas las semanas ni la veo cuando la necesito específicamente. Ujú. He tenido coach, leo al respecto, entonces yo creo que uno se llena de herramientas y la más importante es la red de apoyo, ¿no? Y al final mi red de apoyo son mis amigas como tú, es mi esposo, son mis hijas, que también hacen que uno encuentre otra faceta, ¿no? Que uno ni conocía ni sabía que tenía. Y bueno, cuando hablas de esa faceta de como de mamá, eh, cuéntame un poquito cómo ha sido esa faceta. Además, tú como tratando de nivelar pues tu trabajo, que además te toca viajar por todo el mundo. eh, ¿Cómo ha sido ese equilibrio, por decirlo así?
Yo siempre he estado en busca de ese equilibrio, no es fácil definitivamente Ujú. porque como dice Nati me toca viajar un montón, no a todo el mundo, viajo mucho en Latinoamérica la verdad. Em, Al final es cuáles son tus prioridades, ¿no? Y Ujú. claramente el trabajo para mí es una prioridad y lo disfruto un montón porque mi trabajo al ser recursos humanos es ayudar al otro a encontrarse a sí mismo, a ser su mejor versión, a cambiar una cultura organizacional, etcétera. Entonces a mí eso me apasiona y me llena un montón. Pero pues al mismo tiempo mi prioridad pues son mis hijas, es mi esposo y es cómo manejas las prioridades, pero sobre todo, Nati, cómo cada espacio que tienes lo aprovechas al máximo, ¿no? Ujú. Porque los espacios son pocos, pues también hay Sí. muchas personas, nuevamente, ni mejores ni peores, que tienen un montón de tiempo para dedicar a las familias, pero pues no es la prioridad en ese momento o lo dedican a cualquier otra cosa. Yo creo que yo no tengo tanto tiempo, pero sí intento en cada instante tener esa conexión eh, y buscar conectar Ujú. nuevamente con cada una de mis hijas. Están en una edad difícil, 10 y 13, es adolescencia, como digo yo, a nadie le enseñaron a ser mamá ni papá. Entonces yo pues estoy en mi también evolución todos los días como mamá aprendiendo un montón, pero sobre todo con la apertura a aprender, ¿no? Que es lo más importante. Claro, me encanta. Y quería preguntarte, porque yo sé que tú adoras Venezuela y ese cambio para ti fue súper, súper importante. Yo creo que fue como un antes y un después. Entonces, si nos podías compartir un poco cuando te fuiste, cuando elegiste venir acá, eh, pensabas que era por un tiempo corto y terminó siendo mucho tiempo. Poquito. Cuando yo salgo de Venezuela fue por una oportunidad laboral. Yo no quería definitivamente salir de mi país, yo fui muy feliz en Venezuela y yo llegué, yo primero estuve en Panamá un año y luego me transfieren a Colombia y cuando llegué a Colombia yo llegué muy renuente y muy, ¿cuál es esa palabra, Nati? Como que uno cree que se la sabe todas, como muy, Sábelo no, no era todo, no sé, terca, no. como Bueno, ego. ahorita me acuerdo y les digo, sí, como llego a Colombia, entonces esto es que es frío, entonces no sé qué, porque es Como que en superior. Venezuela, sí, ¿no? Y esos Ujú. son los aprendizajes que uno va teniendo en la vida, ¿no? Eh, y claro, yo era como, no, es que en Bogotá es frío, es que las calles no sirven, no tienen autopistas, porque en Venezuela, y todo el día era Venezuela, Venezuela, Venezuela. Hoy, ¿cuántos años después? 16 años después, eh, uno no quisiera arrepentirse, pero se arrepiente, que también es bueno porque aprendí un montón. Me arrepiento quizás de no haber aprovechado esos meses, porque fueron pocos, porque ahí mismo conocí a Santiago, mi esposo, que es muy amigo de Natalia, entonces bueno, ya me cambió, ya había todo soleado. Eh, pero fue un cambio duro porque fue una adaptación a una nueva cultura, fue una adaptación, yo me vine sola, pues mis papás se quedaron en Venezuela, fue dejar a mi familia, fue dejar a mis amigos, fue dejar atrás todo lo que había construido muchos años y hoy con muchísimo orgullo puedo decir que también soy colombiana de documento. Nati me acompañó Sí. a la entrega de mi ciudadanía colombiana y con muchísimo agradecimiento a un país que me dio todo, ¿no? Me dio mi familia, me dio mi esposo, me dio mi perro, primer perro que se murió, ya tengo un segundo, llegó esta semana justamente. Entonces, nada, Ujú. agradecida y seguramente también arrepentida, entre comillas, por no haber visto todas las bondades de este país desde un primer día. Bueno, pero qué lindo que lo reconozcas hoy. Y sabes que me encantaría como resaltar acá. Eres una persona súper positiva, siempre estás súper alegre, como que siempre le encuentras ese lado bonito, alegre, y me encantaría que nos compartieras un poco eso, si eso es muy tuyo, es de la cultura venezolana, como de todo es posible, ¿sí sabes? Siempre es Ujú. como, entonces me gustaría que nos hablaras y nos compartieras un poco acerca de eso. La cultura venezolana sí es muy así, es como muy resiliente por tanta cosa por la que hemos pasado Ajá. y además somos costeños, ¿no? Entonces el costeño tiene como otra alegría implícita, creo yo, en la sangre. Pero yo recuerdo a Nati hace muchos años, chiquita en Venezuela, en algún momento de problemas, ¿no? Porque todos tenemos problemas en la adolescencia, en la Ujú. juventud. Y yo estaba en esa época, como les dije, yo he transicionado por muchos momentos en mi vida y en mi carrera donde tuve algún tema, algún problema y como que me quedé sentada en una acera, me acuerdo como si fuera ayer y dije, tengo dos opciones.
o veo esto como una posibilidad o me voy a quedar llorando, quejándome con además cosas que yo no siempre voy a poder controlar. Y fue como una elección, como dices tú siempre en tus programas, y fue, yo elijo ver las posibilidades, elijo ser feliz, no siempre se puede, tenemos problemas todos los días de toda índole, personales, familiares, en el trabajo, pero si tú empiezas a tener eso también es una musculatura, es como el que se queja todo el día, pues desarrolla la musculatura de quejarse todo el día. El que hace ejercicio desarrolla la disciplina de ir todos los días al gimnasio. Entonces, para mí haber desarrollado esa musculatura de intentar, no siempre lo puedo hacer, obviamente. El lado positivo a las cosas es lo que permite también traer un poco de equilibrio, ¿no? En mi casa, en mi trabajo, con mis hijas, ¿no? Ante el día a día que no es fácil a veces. Ay, me encanta eso. Bueno, y en tu trabajo, ¿has vivido en otros países también, no solo aquí en Colombia? Eh, También me encantaría que nos compartieras un poco de alguna elección que tuviste que hacer, que de pronto pensaste que no querías hacerlo o que todo el mundo te decía, no, estás loca y que lo hiciste y después fue como, wow, sí, era por ahí. Em, no sé, algo, no sé si en tu trabajo o en tu vida o algo que nos quisieras No, ya la compartir. tengo clarísima la que te voy a compartir. Brasil, ya nosotros pues, nos fuimos a vivir a Brasil hace ya, como 5 años aproximadamente, en plena pandemia. Me transfieren a mí, nos vamos con Santiago y con las niñas. Eh, y bueno, largo, corto, en el trabajo fue difícil, ¿no? La adaptación cultural en otro idioma, etcétera, los primeros meses para mí fueron muy difíciles. Y tenía dos opciones, como siempre, ¿no? Hay muchas más, pero yo las pongo así en blanco y negro. Y era, bueno, o nos vamos ya, agarras a tus muchachas y a tu marido. Mis niñas estaban felices, chiquitas, disfrutándose del país. Y ya, y pues te vas. O luchas y luchas y luchas e intentas que funcione. Y yo me fui por la segunda, que era la más difícil, por supuesto. eh, Sin saberlo, sin saber exactamente por qué. Yo creo que en el fondo de mi corazón era mucho por mis gordas, ¿no? Y era por decir, yo quiero que disfruten y terminen esta experiencia. Y decidí quedarme, nos quedamos 2 años y poco. Yo aprendí muchísimo en esa experiencia, no solo personalmente, sino profesionalmente. Y personalmente era mucho de... Yo al inicio como que opté por echarle la culpa a todo el mundo. Es la cultura, es mi jefe, es mi equipo, es que nadie me ayuda, y al final, después de la reflexión, obviamente no uno solo, porque la red de apoyo funciona, de muchas conversaciones con Santi, del psicólogo, del coach, fue, no es que la culpa no puede estar en el resto, o sea, tú qué estás haciendo mal, y para mí fue el mayor aprendizaje, y fue qué podía hacer yo mejor para adaptarme a la cultura, qué podía hacer yo para ser una mejor líder, qué podía hacer yo para ser una mejor mamá, una mejor esposa. Entonces, han sido las experiencias más duras de mi carrera y de mi vida profesional, de la cual no me arrepiento ni un segundo de haber pasado lo que pasé, porque hoy en día también soy una líder totalmente diferente, con mucha más perspectiva. Y cuando veo un problema y paso por problemas, porque como te digo, hay problemas todos los días, los veo desde otro ángulo, soy capaz como un poco de salirme del problema y verlo desde afuera y no que yo estoy ahí envuelta sin salida. Entonces es una de las grandes experiencias que tuve. Wow, me encanta eso. Sí, pues yo que estuve cerca, Tú lo sufriste conmigo. fue bien interesante y además tuvieron que hacer muchas elecciones y después cuando llegaron acá nuevamente también creo que fue súper bonito porque los unió a ustedes muchísimo como pareja. Total. Bueno, y ahora cambiando un poquito el tema, eh, porque tú eres una dura en liderazgo y me encantaría que nos compartieras un poco sobre el liderazgo. ¿Qué le aconsejarías a alguien que esté buscando ser líder? ¿Qué tips les podrías dar? Voy a resumirlo, hay muchas cosas que un buen líder debe tener y no siempre, pues no somos líderes perfectos, ¿no? Y nos faltan muchas de ellas, pero yo creo que la primera es autenticidad. La gente no cree, y esto va para la política, para el marido, para todo el mundo, la gente no cree en personas que no sean auténticas, que uno no pueda leer y que uno no pueda tocar y que uno no sepa, sí, qué están pensando. Entonces, alrededor de esa autenticidad viene un tema muy de confiar. Cuando tú eres líder tienes que crear confianza dentro del equipo para que las personas te puedan decir
qué piensan, qué sienten, qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, nuevamente, confianza, genuinidad y vulnerabilidad, diría yo que es una. La segunda es, a la gente y a los equipos les gusta estar con líderes que ven grandes ambiciones, que ven la posibilidad nuevamente. Al líder que dice, no voy por 10, voy por 1000 o no voy por 100. Entonces esa gran ambición y transmitirla, movilizar, inspirar, yo creo que es una de las grandes capacidades que un líder puede tener. Y la tercera es desarrollo de equipos. Y desarrollo de equipos arranca por feedback genuino al momento de, Nati, mira, en esto no fue como lo esperábamos, o para la próxima prepárate así. Y dar feedback es duro muchas veces, porque es tener conversaciones difíciles que no son fáciles muchas veces de tener. Entonces, te diría esas tres, ¿no? Genuinidad, con vulnerabilidad, confianza, etcétera, gran ambición y movilizar e inspirar y desarrollar a la gente y que sientan que todos los días están aprendiendo algo nuevo. Y cuando dices desarrollar a la gente, es como empoderar a las personas para que crean en ellos. 100%, ese es un punto súper importante, Nati, y es, como te digo, al final tú vas a dar feedback de lo que puede ser mejor, pero muchas veces nos falta como líderes valorar y celebrar y reconocer lo que está bien. Y esa es la mejor forma que una persona empieza a creer en ella misma o en él mismo, y se siente que está en su mejor versión. Y no somos muchas veces buenos haciendo eso como líderes, porque como que vamos en el chip de entrega, y definitivamente es una gran capacidad, porque requiere decir lo que está bien y requiere decir lo que no está tan bien, pero como ese no está tan bien es una también oportunidad para crecer, ¿no? Sí. Wow, me encanta. Y me encanta cuando hablas de reconocer lo que uno es. Y si pudieras reconocer algo tuyo hoy, ¿qué reconocerías? Qué pregunta. Yo reconocería un montón la resiliencia, las ganas de que tengo todos los días de despertarme a ser mejor mamá, a ser mejor líder, a ser mejor amiga, y otra. Tengo muchas más, y tengo otras no solo buenas, no solo una, el tema de la reflexión, ¿sabes? Yo creo que en los últimos años, en esa evolución, hay que parar, y hay que parar a decir qué hice mal, por qué lo hice mal, cómo lo podría hacer mejor, porque esa es la forma de evolución continua que tiene el ser humano. Entonces yo creo que la reflexión, que también a veces es dura porque te das un montón de palo, ¿no? Porque cuando uno reflexiona es para lo bueno, pero también para decir, miércoles me equivoqué aquí. Pero creo que dirían que son dos cosas que he venido capitalizando, que puedo hacer mejor, obviamente, pero que ahí voy. Maga, y si te devolvieras tú a cuando tenías 13 años, ¿qué le dirías a esa niña de 13 años? Que no se dé tan duro, que no vale la pena a veces preocuparse por cosas que son materiales, o por cosas que son superficiales, o por la imagen, por un montón de temas que hoy en día yo creo que veo que se han vuelto mucho más complicados, sobre todo en la vida de nuestras adolescentes. Y le diría que tiene un futuro brillante enfrente, no brillante de una carrera, no brillante, sino de una familia, de grandes amigos, de cercanía con mi mamá. Mi papá murió ya hace algunos años, y que no sufriera por estupideces. Iba a decir una grosería, pero no la dije. Ay, qué risa. Salvaste. Ay, no, me encanta. Bueno, y en cuanto al trabajo, ¿cuál es como tu creación que hayas dicho como, wow, de verdad, yo creé esto, y que te haya dejado como algo, no solo para ti, sino para otras personas? Yo te diría que en el trabajo siempre, en estas organizaciones, uno puede hablar un montón de proyectos. Entonces, bueno, hice este proyecto y reformé y transformé y cambié el modelo organizacional, y tuve altos índices de compromiso, de engagement, que son las encuestas que nosotros hacemos, pero al final para mí la gran transformación y de lo que yo me siento orgullosa es de construir equipos y de tener buenas conversaciones. Hoy en día, después de pasar por muchas organizaciones, hoy justamente una persona de ex organización me llamó para preguntarme qué opinaba yo, que se iba a cambiar de trabajo, que qué le recomendaba. Entonces, esa construcción como de vínculos y de conexiones con gente que de alguna forma te admira y dice, ay, le voy a preguntar un consejo a Maga,
después de no sé cuántos años de haber trabajado juntas y con gente que hoy en día mantengo, sí, mantengo el contacto. Para mí esa es la gran creación. No es un gran proyecto que hice, que trajo savings, no sé qué es, que haya gente que valore y que se haya conectado conmigo de alguna forma, sabiendo que yo la he podido ayudar en algún momento o escuchar. Sí, total. Bueno, me encanta eso. Y para ya más o menos como empezar a cerrar, quería preguntarte, para ti, ¿qué es la magia de ser? La magia de ser para mí es la vulnerabilidad, es la posibilidad de mostrar tus sentimientos sin pensar en las consecuencias negativas o positivas que pueda traer, ¿no? Es si te provocó sonreír, sonreír, si te provocó llorar, también llorar. Eh, y es no tener miedo ni a las críticas, ni a el otro que va a pensar. No es fácil esa magia del ser bajo este concepto que yo te estoy dando, no sé si esto es correcto, ¿no? Y no es fácil por la sociedad en la que vivimos, que nosotros mismos la hemos creado, ¿no? Eso para mí es la magia del ser. Me encanta eso que compartiste, la magia de ser, me fascina. Y si pudieras darle un consejo a tus hijas hoy en día, ¿cuál sería? Sería la magia del ser. Pero sí sería muy... que cada una de ellas tiene algo especial y que no se dejen apagar eso algo especial que ellos tienen por nadie, ni por un amigo, ni por una pareja, ni por nosotros a veces los papás, que cometemos errores un montón, y que vivan libres. Cuando hablo de libertad, hablo de una libertad positiva, claramente, sabiendo quiénes son y respetándose como son. Ese sería el consejo que les daría a mis gordas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Maga, ¿algo más que te gustaría compartirnos de ti? No, yo quizás voy a compartir un poco cuando Nati me invitó para acá, yo no sabía exactamente qué venía a hacer, lo estoy descubriendo en este instante y es increíble como la magia que se genera en una buena conversación. Sí. Espero que las personas que escuchen con que se lleven una cosita y digan, bueno, esta señora que vino acá a hablar hoy, esto puede tener razón, ya se cumplió la función. Así que pues a ti 1000 gracias por el espacio y bueno, nada, feliz de haberte acompañado. Maga, y a ti 1000 y 1000 gracias por acompañarnos, gracias por ser esa inspiración que eres, esa felicidad que nos traes. Me dieron ganas de llorar y todo. Porque además tuve la oportunidad de estar cuando le dieron la ciudadanía a Maga acá y fue de manos de la vicepresidenta del momento. Fue súper emocionante y oír hablar como todo lo que ha hecho en nuestro país, lo que ha inspirado y todo, y ver que no solamente lo ha hecho acá en Colombia, sino en Venezuela y en Brasil y seguramente en muchos más países vendrán en el futuro. Espero que no. Entonces, de verdad que 1000 gracias por ser ese regalo que eres, por ser esa inspiración, ese gozo que traes siempre, que de verdad es un regalo para muchísimas personas y me encanta que sigas dejando como esas semillitas por todas partes y te sigan llamando y pidiendo apoyo, contribución y que dejes esa conexión con varias personas porque de verdad que eres un regalo enorme. Gracias. Muchas gracias, Nati. Muchísimas gracias. Y a todos 1000 gracias por habernos acompañado y nos vemos próximamente en otro episodio de La Magia de Ser. Chao. Chao.